Voy a iniciar con el siguiente tema. Para iniciar y saber el nombre del tema que les voy a hablar, vamos a tratar sobre algo que es parte de nuestra vida y que se representa con las siguientes imágenes. ¿Qué significan las monedas? Dinero. Dinero. ¿Qué más? ¿Qué hace el dinero? Comprar. ¿Tiene un qué? Valor. Un valor, ok. Entonces entramos de que el nombre del tema empieza con algo que es un valor. Son 6 partes, o son 6 partes básicas que tenemos todos como seres humanos. Y la última parte es de que muchas veces jugamos con ellos. Sentimientos. ¿Los qué? Sentimientos. ¿Tanto daño? Similar. Es algo muy diferente a sentimientos y emociones. Como tal, el tema se llama emociones. ¿Y cómo las utilizo? Ese es el tema del que les voy a platicar en este momento. Para saber qué es eso, ¿alguien me puede decir cuántas emociones existen? A ver. Alegría, enojo, tristeza, temor y furia. No es Furia. ¿Falta una? Vergüenza. desagrado. No. ¿Es un pecado? Miren, regresamos. Alegría, tristeza, ira, desagrado y felicidad. ¿Pero falta uno? Sorpresa. ¿Estrellitas? Exactamente. ¿Cuáles son? Son 6 básicas y de ellas se derivan en diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos disgusto o asco, miedo o espanto, ira, felicidad, sorpresa, tristeza. Hay muy adolescentes. Ok. Esas 6 emociones básicas, ¿cómo podemos identificarlas en el rostro de una persona? Por ejemplo, estamos viendo sin necesidad de verlo de inglés, porque pues escuela pública, ni si son trucas. Entonces, sin leer, ¿cómo podemos identificar las emociones de una persona? Con los gestos. Con los gestos. ¿Cómo gestos? Simplemente con el movimiento de ceja, ¿no? Por ejemplo, una persona que está como espantada, bueno, no espantada, el término de sorprendida levanta un tanto las cejas. Una persona enojada Las agachan. las puede un poco agachar, ¿no? Una persona que está feliz, pues simplemente a lo mejor neutro, se refleja en el rostro. Las emociones regularmente se reflejan en nuestro rostro de esta forma. Sonrisas, gestos, las cejas, los ojos, incluso cuando una persona siente una atracción por otra, se dice que las pupilas se dilatan. ¿Okay? Ay, ahora resulta muchos enamorados. Pero reconocer estas emociones básicas es importante, porque ahorita que estamos en esta punta, ustedes están entrando en una etapa que se llama como pubertad, que es parte de la Vida. vida, claro. ¿Qué más? Adolescencia. De la adolescencia. Hay varias etapas. Por ejemplo, las que están cursando ustedes son adolescencia y juventud. Y en estas etapas es cuando los cambios físicos, emocionales y bueno, ahora sí que sociales se presentan son más presentes dentro de nuestra vida. Por ejemplo, veamos este video. Bien, con eso ustedes pudieron notar la percepción de los diferentes rostros o de las diferentes personas en el rostro, cómo iba a cambiar de una personalidad a otra personalidad. Por ejemplo, cuando era desagrado, ¿cuál era la gesticulación que hacía comúnmente? Mover los ojos. Voltear los ojos. Ojos de huevo. Ojos de huevo. ¿Cuántas veces hemos visto la expresión en nuestra escuela, bueno, pongamos escuela, que es lo más común, de que nos voltean los ojos? Dice una persona que no nos agrada que ya nos volteó la cara, nos volteó los ojos. Es una gesticulación o una forma de ver
o de representar el desagrado que tiene una persona hacia nosotros. Por ejemplo, ahí Darrell le está haciendo caras a cada una. El momento de gesticular un desagrado. Y eso lo encontramos a lo largo de nuestra vida. Una persona que no le caemos tan bien, excepto yo le caigo bien a todo el mundo, hace ese tipo de gestos, el de voltear caras, el de voltear los ojos, incluso cuando estás hablando, pues incluso voltea a otro lado para no encontrarte la mirada. Esa es una de las gesticulaciones, por ejemplo, el momento donde ya el papá se molesta y le llama la atención y la manda a su casa, su cara de sorpresa, levantar las cejas, abrir más los ojos e incluso hasta abrir la boca. En el momento de miedo de ver una represalia de su acción o su forma de ser. En estos casos, hay que entender que nuestras emociones también son basadas o son creadas a lo largo de nuestro contexto social, emocional. Unas cosas son emociones y otras cosas son las derivadas a estas emociones. Por ejemplo, cuando tienes el sentimiento de gustarte a alguien, obviamente sientes enojo, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Cuál es el sentimiento que va relacionado hacia el gustarte o el atraerte a una persona? La alegría. Por ejemplo, el cariño. Incluso la mezcla de dos emociones pueden derivar a algún sentimiento especial. Por ejemplo, cuando ves están muy chiquitos. A ver, Arely, cuando ves tu foto de la secundaria, ¿qué sientes? Ay, qué pena. Ok, vergüenza. Y es un momento de desagrado. Ok, pero por ejemplo, los que tuvieron una bonita momento en la secundaria, hay gente que siente felicidad, pero al mismo tiempo siente tristeza. ¿Y qué es la mezcla entre felicidad y tristeza? ¿Qué es? Nostalgia. Nostalgia, exactamente. ¿Qué dijiste? Llorar. No, que siente enojo y alegría. Bueno, tu caso sale en la secundaria. Por eso, Bueno, no sí. veo a mis compañeros y a mi maestra. Pero depende de cómo te fue y eso es lo que hablamos. Las personas que nos rodean, o la sociedad, bueno, en este caso podemos decir familia, tanto hermanos como papás, como sociedad, que es nuestros amigos, vecinos, compañeros de la escuela, o con nuestra comunicación con Dios, son las emociones que nosotros tenemos en nuestro actuar, en nuestro ser o en nuestro desarrollo con las demás personas. Por ejemplo, hay personas que dentro de casa, es cuando dicen la mentada frase, eres candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Qué creen que significa esa frase? Eres otra persona en la calle y otra persona en la casa. Exactamente. Es lo mismo que estábamos platicando. Bueno, dentro de las acciones que tenemos cuando tenemos la sorpresa o tenemos el miedo de una actividad como lo es un examen, pues nos llegamos a enfermar, dice Pepe. Claro que sucede cuando llegamos a representar ese tipo de emociones. Todas nuestras emociones, todas nuestras emociones se reflejan también en nuestro organismo. Varios expertos, en esta parte yo no me meto porque no soy médico, pero varios expertos dicen que nuestras emociones se repercuten dentro de nuestro organismo. Ejemplo de ello, decimos que cuando tenemos una preocupación, en los brazos y en el vaso y en el páncreas se refleja. Ahí entramos cuando una persona se siente estresado, se siente con la incertidumbre de no poder cumplir una situación, con ese estrés, con ese miedo, con esa sorpresa que tiene, o la preocupación, se va a reflejar dentro de nuestro mismo organismo. Por ejemplo, el miedo a los riñones. A ver, ¿para qué sirve el riñón? Es una tía siempre que dice, ay, ya estoy preocupada, ya hasta me duele aquí. Por ejemplo, los riñones que también se encuentran debajo de nuestra caja torácica, cuando ustedes ven una película de terror o algo que les cause miedo, no sienten la sensación de que quieren ir al baño. Sí. Los riñones, que son los reguladores de la orina o purificación del cuerpo, hace que se dilate o se contrae, se expanda o se contraiga los riñones, y eso provoca tanto dificultad en la orina o incluso la orina que salga sin regular a nosotros. Cuando nosotros nos enojamos mucho, la ira se refleja también en nuestro hígado. O sea, ay, te enojas tanto, vas a hacer bilis. Entonces nuestro mismo hígado lo que provoca es esa acidez dentro de nuestro sistema. Con razón estos días me estaba doliendo. Eso. Pero el corazón, por ejemplo, en los pulmones, que la tristeza.
En esta parte se refleja que cuando nos sentimos tristes o cuando tenemos que la leer y demás, pues no respiramos adecuadamente. Que decimos que, ay, ya me di. Incluso cuando lloras, no sé si les pasó en su encuentro, que les dio hasta hipo. Algunos, Sí. de que están llorando, y les da hipo. Eso sucede cuando tenemos una tristeza o empezamos a generar, que es un reflejo de la tristeza o de la nostalgia, que nuestros pulmones respiran menos. Entonces, eso provoca nuestro sentimiento de contracción de pulmones y que nos empecemos a sentir ese hipo o empecemos a sentir el pecho apretado. Es lo que muchos dicen. Incluso la alegría también cuando tenemos un exceso, hay que entender esto. No es malo tenerlo, va a decir, jamás voy a tener miedo, jamás voy a tener tristeza, jamás, no. Hay que entender que estos son los excesos. Todo en exceso provoca una alteración en nuestro organismo. Por ejemplo, una alegría desenfrenada puede provocar incluso problemas en el cuerpo. Ajá, está ahí risa. Cuando no nos han reído tanto que de repente, ¡ay! Sienten un pinchazón. Sí. Sienten un pinchazón y dicen, ¡ay! Que empiezan a dolerles las costillas, el estómago y todo eso. Pues también la alegría desenfrenada puede llegarnos a provocar una situación o responder nuestro cuerpo ante ella. Pues bien, entender esto, entender que nuestras emociones son parte de nuestra vida, también nos va a ayudar a nosotros en nuestra formación como adolescentes y como hembras. No crean que esto lo estoy haciendo solo por la tarea, que sí, pero va reflejado junto con pues estoy dando ejemplos de sus momentos que han vivido dentro del movimiento, algunos poco tiempo, otros más tiempo, pero lo han visto reflejado. Ejemplo de ello, Arely, que es la más viejita. Pongamos el ejemplo, cuando una persona, en este caso, ¿lo puedo tomar personal? Ok. En este caso, cuando una persona sentía, te platicaba sobre los encuentros que no podías asistir porque tomaste tu tiempo, ¿qué sentías? Tristeza. El simple hecho incluso de las personas que son muy activas y en un momento la desfasan de sus actividades, empiezan a decir, bueno, es por mi bien, pero después entra la parte de nostalgia o sentimiento negativo de que es ahora tristeza. ¿Qué sucede? Ahora que Arely ya tomó las cosas, ella puede convertir esa tristeza que sintió en su momento en ahora a valorar lo que es estar dentro de un movimiento o de algo que a ella le encanta, que son los encuentros, o conocer a las personas dentro de los retiros, ¿sí o no? Lo digo porque cuando la volvimos a invitar aquí, dijo, ay, es que ya no quiero regresar, y cuando está aquí anda como pájaro, con pollito de colores. Entonces, anda de arriba para abajo. ¿Es buenas las emociones dentro de nuestra vida? Sí. Ahora, ¿qué sucede? En el caso contrario, Carlita y Pepe, que estuvieron en el encuentro de Ocampo 2, cuando una persona enojada las contagió a ustedes y los puso como que a discutir, a ver conflictos dentro del equipo. A Carla casi le ponen una tacha porque la jalaba una persona negativa o una persona que tenía. Para ustedes que acaban de vivir apenas un encuentro, a lo mejor su primer encuentro les dio la sorpresa y el miedo de tanto el equipo como en el momento que van a estar allá. Alguno a lo mejor ya no ni podía dormir, que decía, ay, ya es mañana, ¿qué va a pasar allá? Aunque ya vivieron el encuentro, aunque ya vivieron su retiro, pero iban a ir a servir, decían, ay, y se me olvida la concha, y si me falta algo, y me van a quitar el teléfono. Era lo que vaya. Pero no sabía hasta que llegué aquí que no, te van a quitar el teléfono. Debería. No sé si se les debe de quitar las cosas, pero por ejemplo cuando ya van a servir, incluso esas emociones que es la combinación de miedo, de sorpresa y de felicidad, porque va a ser su primer encuentro, se presenta dentro de él. También yo lo viví en su momento. Pero es importante un dato curioso que todas las emociones se reflejan en el cuerpo también de manera de calor. Las emociones liberan diferentes sustancias en nosotros que no es como que el sentimiento lo tengamos aquí o en el corazón. Hay que entender muy bien eso. Todos decimos o entendemos que las emociones o sentimientos los tenemos en el corazón, cuando realmente todo es parte de nuestro cerebro. Pero no solamente el cerebro, sino que también se refleja químicamente. Nuestro cerebro representa las siguientes emociones o sensaciones térmicas al momento de cada una de las emociones o sentimientos. La ira, pueden notar que es el primero donde se siente el calor.
Entendamos que los colores calientes representan calor y los colores fríos, pues frío. Un dato curioso es esto: cuando una persona siente ira, ¿en dónde siente el calor? En sus manos, en su cabeza y en su pecho. ¿Cuántas personas se han molestado, por ejemplo, los varoncitos que juegan videojuegos, que sienten un coraje, que pierden y que quieren aventar las cosas o que quieren golpear la pared? ¿Por qué? Porque sienten aquí la sensación o la adrenalina dentro de sus propias manos o el calor. Por eso mismo muchas personas cuando están muy enojadas, lo primero que reaccionan son las manos. Por ejemplo, el miedo, la aceleración de nuestro corazón. Fíjense, todos los demás partes se enfrían completamente y sentimos nada más el calor dentro de nuestro pecho o cerca de nuestro corazón. El asco, ¿dónde se presenta? Aquí. Por ejemplo, por ejemplo, muchas veces sucede eso, sucede que ven algo que les desagrada y empiezan, hasta sienten aquí cosquillitas, o sienten una sensación de, o por ejemplo, algo desagradable que me puedan decir, algo que te desagrade, que te dé asco. El vómito. Yo. ¿Qué digo esto? Los chilaquiles. ¿Ahí neta? Sí, pero me parecen así como... La sensación viscosa, pero porque la relacionas con algo. ¿Con qué? ¿Con vómito tal vez? A ver. A ver. Con caca. El huevo precocido. El cocidito que nada más es de... ¿Eso te da asco a ti? A mí me dan muchas cosas. Como que lo principal que digas, no puedo tolerarlo. Chayote. El chayote. Ay, bueno, el perfume también. El perfume. ¿El perfume de chayote o...? No, cualquier perfume fuerte, no. Pues ¿cómo? ¿Por qué chayote no? Todos abrazándola. El nopal, el perfume. O sea, si a ti te dan un pedacito de chayote, lo detectas y te da asco. Y sientes que lo repites o que lo devuelves, ¿no? Perfecto. Pero la sensación va aquí. Algo que te dé asco, diarrea. Obviamente, no está muy bien y lo siente aquí. Por ejemplo, muchos de nosotros hay algo que se llama neuronas espejo. Hay que entender esta parte. Neuronas espejo es que nos ponemos como empáticos, por decirlo así, y que las cosas que le están pasando a mi compañero las estoy sintiendo yo. ¿No les ha pasado que por ejemplo, el vómito? Una persona vomita y sientes aquí, ya te da asco y dices, ay, guácala. O una persona, ya empiezas a sentir la sensación tú mismo. Incluso una persona empieza a hablar de algo desagradable y empieza a salir, y simplemente verlo así. Ok, ya les dio mucho asco. Perfecto. Y eso es parte de nuestra mente. Nuestra mente juega a veces en contra con esas sensaciones un tanto negativas. Hay también los clasificar negativas y positivas. La felicidad se siente principalmente aquí en nuestra cara. ¿Por qué? Hablábamos de la gesticulación, ¿sí o no? De que sonreíamos, levantábamos cejas, nos levantaban las pupilas, sonreíamos mucho, a los que les salen ojitos y que hasta se ponen rojos. ¿Por qué? Porque la sensación térmica esa es la sensación de las emociones que más sensación térmica tienen. Se presenta en todo el cuerpo. La felicidad es parte o es esencial en el ser humano para sentir esa sensación de calor. Hay personas, creo que aquí ninguna. Pepe, tú has ido a encuentros donde hace mucho frío. Por ejemplo, estamos haciendo animación, ni se siente el frío, porque ya estamos hasta con calor de todo. Estamos sudando. Y acabo y me da frío por eso. Exactamente. Porque estamos haciendo actividades que nos sentimos felices, nos sentimos agradables en el estar allí. ¿Por qué? Porque nuestra sensación térmica va para todo. La tristeza. ¿Qué notan en la tristeza? Que se siente un poco apretado, rojo, pero fíjense en las extremidades. Están frías. Cuando una persona está triste, representa su tristeza mucho con la sensación térmica de frío. Pongamos el ejemplo, cuando ustedes, pongamos el ejemplo, María y José, fue las que lloraron, porque ahí no lloró. Ok, pensemos que no. ¿Cuál fue la sensación de varios? El estarse agarrando las manos, porque la sensación de tristeza se refleja mucho en frialdad de nuestro mismo cuerpo. Y también en una sensación mínima, si sientes todo el cuerpo frío y sientes una parte triste, se va a reflejar en el cambio térmico. Tienes muy frías las manos, muy fríos nuestros pies, pero si tienes algo caliente aquí, se va a sentir más lo caliente que lo frío. Por eso es cuando dices que sientes aquí algo que no se yo aquí en esta cara y aquí
pecho. Esa parte de tristeza se refleja en el frío. La sorpresa, cuando te espantas, lo primero que te haces es sentirte aquí y el arte de los pies. Porque cuando una persona se espanta, se dicen, ay, me quedé congelado, no supe qué hacer. Porque la sensación térmica dentro de la química te hace que te paralices. Pongamos el ejemplo, las personas cuando hacen ejercicio tienen que calentar. ¿Por qué? Para que el cuerpo se active y sea más eficiente. Cuando una persona está fría, recién levantada, lo que se estira, relaja en 3 minutos. Eso es lo que sucede con la sorpresa. Cuando tú te sorprendes, te paralizas. Ahí vamos. ¿Cómo reflejarlo en nuestro actuar? Pongamos el ejemplo de los encuentros. Si ustedes son nuevos, ustedes van a empezar a conocer esa actitud de sorpresa muchas veces. Cuando nosotros estamos dentro de un retiro, muchas veces nos va a pasar, ¿sabes qué, Pepe? Se te adelantó tu liturgia. Se te adelantó tu tema. Bueno, ya varios han dado el tema. Yo me dijeron, ya espérate que te dice el padre cualquier. Exactamente. ¿Qué sucede? Nos paralizamos. Sentimos que no podemos ni avanzar. Y ese miedo hay que controlarlo. Buenas tardes. Ese miedo hay que controlarlo para poder sacar adelante, porque existe algo llamado lucha o huida. Cuando nosotros tenemos miedo, tenemos que valorar, y este sentido va más reflejado en la evolución del hombre. El hombre evalúa directo, sí le gano, o sea, lucha o valora si tiene que huir mejor. Y ustedes muchas veces, todos nosotros, entendemos mejor la huida, y esa huida también tenemos que reflejarla con nuestro sistema térmico. La frialdad nos puede paralizar. Neutralidad, no sentimos calor ni frío, simplemente sentimos nuestro cuerpo unas tonalidades frías porque no estamos haciendo nada, estamos en un reposo total. La ansiedad, cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, empieza a acelerarse el corazón, pueden sentirse la respiración más agitada, pueden sentirse incluso que no responde sus extremidades, pero todo está concentrado en gran masa aquí. Y es cuando las personas ahí empiezan a sentirse una sensación de impotencia, de que no pueden avanzar, de que no pueden hacer las cosas. Tristemente, algunas personas han reflejado ese sentimiento. El amor, ojo, y eso va para todos. El amor se refleja tanto en el pecho, en nuestro rostro y en los genitales. Y eso es verdad. Pero hay que diferenciar. Este estudio va reflejado en el amor persona a persona. Porque este estudio se hizo también en el amor, en los distintos tipos de amor. Ustedes ya lo conocieron. La psicología nos hablaba del filia, del eros, del storge, o storge, no me acuerdo cómo se pronuncia bien. Storge, yo lo conozco en inglés, pero realmente es en latín, si no me recuerdo. Pero el amor persona se refleja el calor en estas partes. Un amor que siente una madre por su hijo, un padre por su hijo, un hermano por otro hermano, no se refleja el calor aquí en genitales, simplemente aquí. Pero la sensación térmica avanza al nivel de estar en su máxima expresión calorífica. ¿Okay? Por eso con los novios que están enamorados y que dice su novia, ay, tengo frío, yo te presto suéter, yo ni frío tengo. ¿Por qué? Porque realmente ese amor o ese cariño sí lo estoy, ya después tiemblas, ok, pero realmente ese amor, esa sensación, pues no sientes calor porque estás sintiendo el calor dentro de ti. La depresión, las personas que tristemente han sentido la emoción o el sentimiento de la depresión, es una frialdad completa donde incluso les gusta estar siempre acostadas y estar cobijados, porque es presente y ustedes a lo mejor la van a presenciar, espero que no, o espero que en menor medida, del sentimiento de estar casi cobijados y siempre estar acostados, porque es una frialdad en donde nuestras extremidades, que son pies y manos, y sentir la sensación aquí en nuestro cuerpo. Ya ves lo que es nuestro pecho, pues sentimos una neutralidad. ¿Mande? Mi papá le llama hueva para mí. No, es muy diferente la hueva con la depresión. Y eso es hay que entender las emociones. Bueno, y aquí pongo la parte de Arely, aunque ya se nos fue. Arely me reflejaba su situación de que tuvo que dejar EPA. Ella era coordinadora de EPA Ocampo y dejó aproximadamente un año, si no es un poquito menos, EPA por situaciones de conflicto con otras compañeras. Entonces eso provocó que ella dejara el movimiento y siempre luego me platicaba que nos veía en nuestras fotos, que veía cómo salíamos, veía los encuentros
y ella sentía mucho frío. De por sí Ocampo es muy frío, pero decía que sentía más frío porque sentía tristeza o depresión el no poder estar con nosotros. Y eso lo vamos a encontrar nosotros en el momento que no nos toca a lo mejor lo que queramos. El desprecio, estamos entre adultos, ¿no? Bueno, jóvenes adultos. El desprecio se refleja con calor aquí, en el rostro, y ahora sí, ay, perdónenme por lo que voy a decir, no le digan a sus papás, no se siente nada acá, está frío. Ahí entramos con el desprecio. Cuando una persona, por ejemplo, que anda con alguien por el sugar daddy, que no lo quieres, pero estás porque tienes que estar por el cash o money o la sugar mami, llega a un punto donde dicen ya no lo tolero, la frialdad se refleja en genitales y el calor, que es en menor medida, no pueden evitar la gesticulación en nuestra cara. El orgullo, cuando te vale madre lo que piensen los demás y que lo que piensen demás, el orgullo lo reflejas totalmente en tu cara. Es cuando hacemos las señales de gesticulación, la gesticulación de voltearnos la cara, de X o Y. Yo no le voy a decir nada. Y sentimos la apretación en el pecho, pero sentimos ese orgullo completo. La vergüenza, ¿dónde se refleja? En los En cachetes. los cachetes. Ahí Y se pasa el hombre araña. ya se el hombre araña. Mira, sí parece. Sí, cierto. Se presenta la rugosidad de nuestros cachetes, que ya se pusieron rojos, los vasos sanguíneos se dilatan de tal forma que empieza a correr más sangre y te pone rojo. Eso es una cosa real. Y la envidia, sentimos una neutralidad, pero sentimos en nuestro corazón, o el precursor del corazón, y en nuestra cara. ¿Okay? Es un dato curioso de cómo químicamente no podemos controlar nuestras acciones. Puedes estar feliz, pero tú no puedes provocarla. Sí puedes provocar la felicidad, pero no puedes detenerla. Ejemplo de ello, todos nos rodean, todas las personas que nos rodean van a tener un impacto dentro de nosotros. Ejemplo de ello, si el día de hoy llegas a tu casa y te dicen, hoy hay taquitos. Bueno, a los que nos gustan los taquitos. Ahora que nos digan, son taquitos de chayote y nopal. Ok, ya. O si tienen crema. Por ejemplo, Vale y yo no comemos crema. Y nosotros bien contentos nos pueden traer nuestra orden de tacos y pasar de la felicidad. Abrir nuestro topper y al enojo. Porque ya le echaron crema y no lo toleramos, nos da mucho asco. Y hasta asco. No, peor es no saber que tiene algo que no te gusta y comértelo. Y ya tenerlo aquí. Y eso sí está peor. O encontraste un mechón de fuego. Un mechón de fuego. A ver, escuchamos. Estaba mencionando, ¿qué emoción está mencionando que siente? Preocupación. Y ella la habla como la presión. ¿Y en dónde se presenta la presión? En los músculos. En los músculos, muscularmente la sentimos. Pero es cuando la frase, ay, siento todo el peso en mis hombros. Eso lo hemos escuchado varias veces. Por ejemplo, yo lo digo, por ejemplo, a Wendy Guevara, la de las perdidas, ¿la conocen? A ella le da doler la espalda por tener todo el peso del programa. No, o sea, la presión de nosotros, a lo mejor ahorita no la han reflejado. Pepe, tú vas a coordinar un siguiente encuentro, vas a sentir presión en ti, en que todo salga bien. Entonces, por ejemplo, las personas que llegan a tener una responsabilidad, la presión se refleja mucho en nuestra musculatura. ¿Y qué podemos decir? Ok, está haciendo algo muy importante esta persona, que es el qué. Está ahorita cantándole a su hermana, pero si alguien vio la película, tuvo que rogarle mucho a su hermana para saber qué es lo que sentía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que entramos allí? ¿O qué refleja esa persona? ¿No lo has visto? ¿Qué te dice? Tampoco lo he visto. Hay que reflejar. Y está buenísima. El buscar la felicidad dentro de
nuestra apariencia puede ser si una persona se siente a gusto con su cuerpo o no. No te voy a decir que no te hagas un arreglo, no te hagas algo, porque todos el punto que buscamos es encontrar nuestra satisfacción corporal, porque la gente hace ejercicio para sentirse bien y verse bien. Pero el detalle va cuando queremos estar encajando en un momento determinado o un grupo determinado, y es cuando ya no estamos aceptándonos o queriendo ser felices por nuestra cuenta. Por ejemplo, la felicidad de comer, esa es una de las mías. A mí el comer es algo que a mí me indica felicidad. Y a lo mejor un dato interesante, no puedes sentir según tristeza si estás comiendo. Aunque yo digo que sí se puede. La nieve que puedes comer. Ok, ¿ya lo vimos? Ahora, ¿cómo controlas tus emociones? Vamos a entrar a una actividad para podernos hablar. ¿Ya llegan ustedes? Bien. Vamos a jugar la papa se quema. Cuando yo diga se quemó, ahí le voy a preguntar una situación personal sobre las emociones y cómo controlarlas esas mismas. No, te quedas. Nah, ya les dio miedo, ándele. Muy bien, voy a empezar. La papa se quema, 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 la papa se quemó. Ok. Ojo, yo estaba volteando, Pregunta Pepe. Una situación dentro del movimiento que te haya causado mucha felicidad. Mucha, que digas desbordante. Felicidad desbordante. Cuando acabó mi encuentro con mis papás. ¿Cómo se reflejó entonces esa emoción? Con la Lloraste. Muy bien. Está bonito. Estrellitas para Pepe. Otra vez volteo y digo, la papa se quema, la papa se quema, la papa se quema, se quemó. Muy bien. Di un momento donde te haya dado mucho miedo, y que no pudieras controlar ese miedo. Algo en general algo que tú digas, me paralicé por el miedo, que sentí mucho miedo. Ajá. ¿Y qué pasó? No, está bien, personal. Por el miedo se fueron a vivir juntas. A dormir juntas. Okay. Bueno. Pasamos. ¿Estrellitas? Si huele mal, el sentido del olfato. Todos nuestros sentidos pueden detectar cosas que les dé asco. Por ejemplo, los que han ido a la playa, que están descalzos y pisan algo asqueroso y sienten aquí. Yo cuando me estaban pellizcando cangrejitos ahí en el lugar, Ándale. Todas nuestras sensaciones tenemos que neutralizarlas para poder hacer una acción que nos dé asco. Por ejemplo, si ustedes platicaban de Javi, de que contaba chistes y les daba asco, ¿dónde entraba esa percepción? ¿Dónde percibían todo eso que hacía Javi? No, esa es la sensación, pero la percepción
lo percibían sus sentidos, ¿por cuál? Por el oído. Entonces, ¿cómo poder Y bloquear? ¿viste cómo siento con las manos? Ay, sí, Ah, todo. Daba más asco. Entonces, ahí, ¿cuál es la acción para bloquear esos sentimientos? Cerrar los ojos, taparte los Bloquearlos. Y eso es algo. escuchando. Pero parece que yo estaba al lado de esa. Exacto. Y es a lo que voy. ¿Cómo controlar tus emociones? Realmente no vas a poder controlar la felicidad, el miedo, pero puedes saber cómo no irte más allá de lo que es adecuado o bien. Por ejemplo, una persona que sobrepasa la parte del miedo, entramos en una parte de histeria o de pánico que nos puede llegar a bloquear. Una persona que en la tristeza sobrepasa, entramos a la depresión. Una persona que está muy alegre entra en la euforia y los puede llegar a incluso, no sé, no ver con claridad las cosas. Entonces, el controlar nuestras emociones es necesario para poder actuar. Ya para terminar casi el tema, vamos a ver una acción. ¿Qué sucedía? Ella intentaba controlar las emociones, estar en modo neutral para poder regresar a su forma humana. Ahí es cuando entramos todos nosotros. Tenemos que buscar conocernos primero nuestro mismo cuerpo para saber qué nos controla o qué nos mantiene en un estado de neutralidad o un estado que sí nos pueda beneficiar a nuestras acciones. Ejemplo de ello, habrá un momento donde disfrutes mucho ver una película triste, por ejemplo, El niño de la pijama rayas, La vida es bella, películas que sabes que vas a llorar. La última canción de Miley Cyrus, y no es propaganda. Yo me llevo con una película. Yo sí. Entonces, hay gente que vemos películas y sabemos que vamos a llorar en esa película y tenemos ese deseo de verla y disfrutamos las lágrimas que salen. Pero sabemos que ese momento, ¿cómo nos vamos a controlar después? Haciendo una actividad que nos levante un tanto el ánimo. Ejemplo de ello, las personas que ven películas de terror o que pasan una situación de miedo, ¿qué es la primera reacción? Cómete un bolillo para que no traiga daño. Como bueno, tal vez. Una vez a mí me iban a atropellar y me espanté. Mi mamá traía el bolillo ahí. Eso es una tradición. De hecho, es parte de los mitos de que son el bolillo te hace bien. Realmente no está comprobado. Pero, por ejemplo, algunas personas que les ha llegado, lo pongo el ejemplo mío, llegué a ver una película que me dio bastante miedo en el cine y la sensación del cine es mucho diferente a las que ves en la televisión. ¿Por qué? Porque ya estás en el ambiente, estás en lo oscuro, los sonidos fuertes. Y más si la señora del tío. No, ¿cuál fue mi reacción al término del cine? Aparte de estar serio, llegar a ver caricaturas. Porque eso fue lo que a mí me iba caracterizado, quitar la situación de estrés, porque me provocó un estrés y un nudo, ese miedo. Entonces, tú debes de conocer o debes de empezar a trabajar en tu temprana edad cómo controlar esos nervios.